sucede en una cuenca. Y una cuenca es el territorio donde ocurre el ciclo del agua, ¿sí? Y es más, ahora tenemos que empezar a considerarlo de otra forma, pero ya lo vamos a ver en este momento. En el esquema que está a su lado eh, superior izquierdo, vemos aquí el ciclo del agua. El ciclo del agua, pues, todo el mundo lo conoce, pero no todo el mundo está consciente de cómo se lleva a cabo y cuál es la facilidad para que se rompa. Entonces, hay muchos lugares en los cuales el ciclo del agua se puede romper fácilmente debido sobre todo a las actividades humanas. Y entonces, algo que nos enseñaron durante muchos años es que el agua era un recurso renovable. Y ahora lo que les puedo decir es que el agua dulce que es más o menos un poquito por ahí del 1% que se encuentra en todo el planeta y de los cuales el 8% se encuentra congelado en los polos, ¿sí? Es decir, solamente el 0.2% de todo el agua del planeta es agua dulce. Y eso significa que el territorio que cubren los ríos y arroyos en todo el planeta es menor del 1% de toda la superficie del planeta. Sin embargo, el agua es sumamente importante, porque justo es como si fuera un sistema circulatorio. Es un sistema, es como nuestro sistema circulatorio, ¿no? Ríos y lagos y todo se encuentran por todos lados y eso constituye los lugares por donde corre el agua. Es decir, la cuenca es el territorio donde corre el agua. Ahora, puede haber una cuenca hidrográfica que es un espacio donde, como ese que vemos aquí en el mapa del centro, en donde el agua escurre de todos lados y toda se va y sale, por ejemplo, en este caso, al mar, por un punto común que está señalado aquí por ese puente que cruza el río, ¿no? Entonces, esa es una cuenca hidrográfica, pero el agua no nada más está en la superficie de la Tierra. El agua también está en una cuenca hidrogeológica, que es el espacio subterráneo, el espacio que hay en el subsuelo, que contiene agua entre los granos de su material, lo que le llamamos un acuífero. Y luego hay una cuenca que le llaman muchas personas hidrológica y que incluye tanto el agua subterránea, o sea, tanto la cuenca hidrológica como el agua superficial, que es donde escurre el agua en las cuencas hidrográficas. Y luego hay otra cosa también bien importante. Resulta que si nosotros vemos un bosque como el que está aquí en la lámina que está a su lado izquierdo abajo, pues vemos que hay un bosque, pero ya vimos que hay un problema de erosión muy fuerte. Hay unas cárcavas ahí, se perdió el suelo y todo se está deteriorando. ¿Y eso por qué? Esto en este lugar que sucedió en Querétaro, sucedió porque básicamente en Amealco, perdón, este es de Amealco, sucedió básicamente porque alguien hizo una mal y cuidó muy poco una parcela de maíz. Y eso provocó toda esta erosión, ¿sí? Entonces aquí hay que considerar a las personas que utilizan la cuenca. Y entonces hay otra definición que hemos considerado que le denominamos nosotros etnocuenca, que es considerar una cuenca y las actividades humanas que la transforman, ¿no? Así que bajo esas definiciones y todo, déjenme decirles que la cuenca, entonces, también es algo que nosotros denominamos unidad territorial funcional. Es decir, es un territorio. Todo el mundo en este planeta vive en una cuenca. Vive en una cuenca. ¿Sí? Pues la cuenca, como estábamos diciendo, está delimitada por un parteaguas que de alguna manera delimita que las gotas escurran hacia adentro de la cuenca. Otras gotas escurrirán para otro lado y se irán a otra cuenca. Pero en este caso, la del dibujo, todo escurre hacia acá y aquí vemos que en este caso se trata de una cuenca que sale al mar. Y la cuenca tiene tres lugares, digamos, tres zonas que le llamamos, y que es parte de su clasificación espacial, que le llamamos cuenca alta, que es la zona funcional de cabecera, que es en las montañas altas, allá como en la Sierra Gorda, en la parte alta de Pinal, por ejemplo, en donde cae el agua y produce erosión, y el agua se va escurriendo. Y luego llega la cuenca media, que es, digamos, entre Jalpan y Pinal, ¿no? En donde ahí el agua escurre, pero también, ¿qué creen?
el agua va jalando el suelo que se erosionó, lo va llevando a través de los cauces río abajo. Y después está la cuenca baja, que es la zona donde todo esto se arroja. En el caso de nosotros en particular, de Jalpan en particular, básicamente es la presa. Ahí le pusimos una presa. Ahí no sale el agua a ningún lado. Bueno, sale en época de lluvias y pasa por el río y se va al río Santa María, pero en general todo el asolve lo estamos metiendo en la presa y ustedes saben lo que ha traído como consecuencia eso. Cada vez su presa tiene menos volumen y la gente está preocupada porque está perdiendo ese volumen y en dónde vamos a sacar el agua para tomar. ¿Sí? Entonces, ese es un problema. Pero además de esa dimensión espacial de la cuenca alta, media y baja, tenemos una dimensión temporal. En esa gráfica que se muestra del lado izquierdo abajo, tenemos 3 tipos de cuenca. Hay cuencas que esa es una relación entre la altura de la cuenca y la superficie que cubren los diferentes grupos de altitud, ¿no? Tenemos cuencas que son como muy de montaña, así como en la Sierra Gorda, que son del tipo A. ¿Y qué es el tipo A? Pues es una cuenca que es muy montañosa y es una cuenca más o menos jóvenes geológicamente hablando, ¿sí? O sea, en tiempo geológico, o sea, en términos de millones de años. Y luego el tipo B es una cuenca que ya ha pasado a un estado de madurez y entonces la parte alta continúa, pero ya la parte muy accidentada se va como desgastando. Y finalmente llegamos a la cuenca C, que es una cuenca madura, en donde ya tiene, pues ya se aplanó, vamos a ponerlo así. En algún momento, en los próximos 500 millones de años, seguramente la Sierra Gorda va a estar aplanada, ¿sí? No va a existir como sierra, va a ser una planicie, ¿sí? Y entonces eso es que las cuencas se pueden reconocer como jóvenes, maduras o viejas, ¿no? ¿Y qué funciones cumple una cuenca? Fíjense que, por ejemplo, regula el agua. O sea, una cuenca, el territorio, todo lo que está en la cuenca, que son el suelo, la biodiversidad y la gente, regula la cantidad de agua que pasa por ahí. Pero también regula la cantidad de sedimentos que van ahí en el agua, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hay gentes que se dedican a la extracción de arena. ¿De dónde viene esa arena? Pues viene de la cuenca alta. Se arrastra, se guarda ahí y bueno, hay veces que es bueno sacarle la arena cuando hay mucha arena. Pero cuando ya deja de pasar arena, pues no es bueno sacarle la arena porque vamos modificando la estructura del río. La otra cosa es que regula la química del agua. Es decir, todo lo que va arrastrando va modificando la química del agua y si arrastra cosas, por ejemplo, de una minera, los jales, los desechos de una minera, pues puede poner a disposición de nosotros mercurio, arsénico u otros metales pesados, ¿no? Algunos peligrosos como el selenio, por ejemplo, el flúor, ¿no? Y eso sucede cuando, pues porque el agua va prácticamente arrastrando todo y lo va llevando y se va diluyendo en el agua. La otra cuestión es que nos provee de hábitats. O sea, la cuenca como territorio provee de hábitats a los animales, a las plantas, ¿no? A toda la biodiversidad. Y una parte sumamente importante que casi nadie concibe es que regula la temperatura. No es lo mismo tener un terreno completamente pelón a estar a la sombra de un árbol, ¿verdad? O sea, simplemente la sombra de un árbol regula la temperatura. Entonces, imagínense ustedes todo lo que hace la cuenca para regular la temperatura. Esto en condiciones de lo que vemos aquí de cambio climático, del clima, pues resulta una situación muy importante. Y finalmente, algo que es importantísimo y es la última función, probablemente una de las más importantes, es que con la cuenca conecta a todo mundo a partir del agua. ¿Por qué? Porque el agua es el único elemento, el suelo ahí se queda. O sea, bueno, se pierde con la erosión, pero gracias al agua. Pero el suelo está ahí, la biodiversidad está ahí, pero el agua mueve a todo, mueve todo, ¿sí? El agua se mueve a través de toda la cuenca y mueve toda la cuenca, ¿sí? Entonces el agua es importante porque es un elemento que conecta toda la cuenca. Y entonces fíjense que
Este es un mapa, del lado derecho, donde están las cuencas de México. Hay muchas cuencas grandes, que son las amarillas, otras que son de color rosa, que son las medianas, y muchas chiquitas, muchas de ellas están en la costa, ¿no? Y esas cuencas chiquitas, pues son de algunas cuantas, de algunos cuantos cientos o tal vez algunos pocos miles de hectáreas, pero las cuencas grandes son de muchos, muchos miles y a veces millones de kilómetros, ¿no? Perdón, de hectáreas. Entonces, pero fíjense que una cosa es un territorio natural como la cuenca y otra cosa es lo que la Conagua, por ejemplo, administra como regiones administrativas hídricas. En este caso, por ejemplo, en el caso de México, tenemos 37 regiones administrativas, que son un poco mezclas de cuencas de las que están acá abajo para poder administrar los recursos del agua, ¿no? Y lo que sí es definitivamente distinto es que no existe una correspondencia entre los estados y las cuencas, ¿sí? Y ese es un problema principal en México, porque los estados los delimitamos política y administrativamente y las cuencas están delimitadas naturalmente. El único país que tiene su organización política basada en cuencas es Nueva Zelanda. Para ellos los estados son sus cuencas y eso facilita mucho el trabajo de conservación, de manejo, de aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Por eso Nueva Zelanda es un ejemplo en términos del manejo de sus recursos naturales. Y por otro lado, las cuencas son jerárquicas, es decir, nosotros tenemos una gran cuenca, como la que está aquí del lado izquierdo, esa la podemos dividir en subcuencas y otras en microcuencas. Y ese es un primer mapa que les presento a ustedes de la cuenca en la que ustedes viven. Ustedes viven ahorita en Jalpan, estando en Jalpan, si viven en Jalpan, en Landa, en la parte de Pinal, en Arroyo Seco, ustedes viven en la cuenca Santa María 3. ¿Sí? Que es la cuenca que se va, de hecho ustedes ven aquí el límite de Querétaro, pero en azul y con negro están los límites de la cuenca Santa María 3, que es la que tiene este piquito hacia arriba, donde dice Tampaón, ¿no? Esa es la cuenca Santa María 3. Y la cuenca Santa María 2 es la que está más hacia Guanajuato. Arriba de donde dice Santa María 2 hay un clip de esos, un señalador amarillito, y ahí es donde está la presa del Realito, ¿sí? Ahí está la presa del Realito, ahí se origina la presa la cuenca Santa María 2, y luego la cuenca Santa María 3 comienza por acá, un poquito antes de Vegas Cuatas, allá arriba de Conca, ¿no? Y esta cuenca se junta con el Río Verde, con el Tampaón, con el Salto para formar el Tampaón, y luego de aquí el Pánuco, se junta con el Moctezuma y hacen el río Pánuco que desemboca ya por Tampico, ¿no? Entonces, y la cosa es que nosotros tenemos que manejar las cuencas para tener acceso a los recursos naturales. Es decir, las cuencas ya no existen de manera conservada. Las cuencas existen igual que existe la gente. Y entonces ya no hay cuencas naturales. Entonces las cuencas las hemos ido transformando y por lo tanto necesitamos manejarlas para poder tener acceso a los recursos naturales, tener acceso al agua, tener acceso al suelo para producir alimento, tener acceso al bosque para diferentes actividades, en fin. Y todo eso, la relación entre bosque, o biodiversidad, suelo y agua, es lo que de alguna manera nos mantiene vivos como especie, ¿no? Y aquí en esta cuenca, bueno, pues hay leyes importantes como la ley de gravedad, o sea, lo que está arriba va a bajar, eso que ni qué. Y la otra es efectos económicos. Muchas veces la gente que vive en las cuencas bajas tiene efectos económicos en la parte alta porque solicita servicios ecosistémicos. Por ejemplo, un ejemplo que les voy a poner es la ciudad de Querétaro, San Luis y Guanajuato, que están más abajo de lo alto que está la Sierra Gorda, quieren su agua, ¿sí? Entonces, eso es un efecto económico causado por las ciudades que requieren el agua del río Santa María. Y algo que es muy importante en una cuenca es que todo lo que nosotros hacemos, aquí todo lo que ven ustedes aquí que se puede hacer en una cuenca, todo afecta sumando sus efectos. Es decir, si hacemos extracción de agua, más erosión, más escorrentía agrícola, más drenado ácido,
más caudal fluvial alterado, todas las alteraciones que nosotros hacemos se van sumando hacia abajo, ¿sí? Entonces, conservar las cuencas en la parte alta es una prioridad para poder de alguna manera contar con recursos naturales bien establecidos, útiles, en las cantidades suficientes, conservados, manejados, ¿sí? Y en ese caso, quiero decirles que el manejo se define como la intervención de las cuencas, ejecutando medidas que compensen el efecto que nosotros tenemos en la cuenca. Es decir, lo que nosotros hacemos tenemos que compensarlo. Si nosotros quitamos una cosa para poder montar, por ejemplo, una zona agrícola, pues tenemos que a lo mejor compensar en las zonas de alrededor para tener una mayor cantidad de árboles, de manera que sigamos contando con los mismos recursos que antes, ¿sí? Y bueno, fíjense que a partir de todo esto se establecieron una serie de reservas en México de agua. Estas que se ven aquí en el mapa son las reservas que se establecieron en el 2018. Bueno, entre el 2013 y el 2018. Y estas son reservas de agua. ¿Por qué? Porque justo en esos lugares estaba mejor conservado todo el ambiente y estaba, digamos que hay menor presión de uso del agua, no hay tanta presión por el uso del agua. Y por otro lado, digamos que hay una cantidad importante de agua. Por esas cuencas circula una gran cantidad, una cantidad importante de agua. Y las reservas se hicieron, ¿para qué? Para mantener una cantidad importante de agua, para el uso de la gente, para el ambiente y, si sobra, para otros usos. Pero lo esencial, fíjense aquí, es para que la gente lo use para sus actividades y para el ambiente. Ahora, las actividades que están contempladas en esto no son las actividades productivas, son las actividades domésticas. O sea, es casi el agua que necesitamos para sobrevivir, ¿sí? Y para el ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos determinar agua para el ambiente? Porque no podemos sacarle todo el agua a un río o a un lago. Es como un suicidio. ¿Sí? Después, ¿de dónde la sacamos? Tenemos que traerla de otro lado, lo que sea. ¿Sí? Y eso altera todo. Entonces necesitamos realmente mantener el agua para que el mismo ambiente vaya regenerando, produciendo más agua, ¿sí? Aquí en el mapa que les mostré, de este lado, acá atrás hay una cuenca que se llama Santa María 1. ¿Por qué esta cuenca de Santa María 1 no entró en las reservas de agua? Porque cuando hicimos este estudio que les estoy mostrando aquí, la Santa María 1 ya estaba seca. Le pusieron 2 presas, la secaron y no corre el agua por ahí. Ya no hay río. Todo se secó. ¿Sí? Y solamente el agua se desvía para una zona agrícola que es la que se mantiene gracias a eso, pero el resto del río prácticamente se secó allá arriba, cerca de San Luis Potosí. Entonces, el agua para el ambiente. Y fíjense algo que es importante. Para el pánuco, el decreto que se hizo en 2018 por la Presidencia de la República señaló que como reserva se debe de mantener el 30%. Y eso ya estaba escrito y considerado por el Consejo de Cuenca, que son como las autoridades de las cuencas en México, y ya se había determinado el 30% de caudal. Y los estudios que nosotros hicimos señalan que esa cantidad debe estar entre el 60 y el 70% si no queremos que se quede. San Luis Potosí, a Guanajuato y a Querétaro. Claro, es una parte, pero sumada entre las 3 ciudades, prácticamente dejarían el río con muy poca agua. ¿Sí? Y eso está, digamos, previsto para que suceda dentro de los próximos 20 años. Pero eso es un problema de injusticia porque las ciudades son muy poco eficientes para manejar el agua. ¿Sí? En las ciudades se pierde entre el 40 y el 60% del agua. Yo creo que mientras las ciudades no se hagan eficientes para manejar el agua
mientras los agricultores no se hagan eficientes para manejar el riego, pues definitivamente no se tiene por qué quitar agua del río de una zona para llevársela a otra, ¿sí? Con la cuestión de que, bajo el pretexto de que se necesita, pero se necesita y se desperdicia, lo cual no es justo. Por otro lado, también está la cuestión de cambio climático. Está lloviendo menos y hace más calor, ¿no? Entonces eso está causando muchas variaciones en la cantidad de agua que está disponible en la cuenca. Por otro lado, cada vez más gente usa más agua, ¿no? En la parte de cultivo, como esos cañaverales, o para la cuestión de agua potable y demás, inclusive para el turismo y demás, ¿no? Y la otra cosa también es que, viéndolo de manera integral, cuidamos mucho menos la cuenca. Entonces, si cuidamos, si la cuenca si la cuenca se erosiona, si la cuenca le pasan, la deforestamos, si la cuenca le hacemos muchas cosas, pues cada vez va a mantener menos agua, ¿no? Por eso es importante que nosotros cuidemos también la cuenca. No podemos ver solamente el aparato circulatorio, sino tenemos que ver todo el cuerpo, y el cuerpo natural que nos mantiene es la cuenca. Entonces, ante estas amenazas, creo que hay varios elementos clave para el manejo futuro de la cuenca. Primero, fíjense, lo que está en el centro es considerarlo nuestra cuenca. Esa es, creo que, una cosa muy importante. Y a partir de ello, creo que tenemos que hacer acciones de todos para disminuir los impactos en el agua y en las cuencas de las actividades humanas. ¿Sí? Necesitamos disminuir nuestros impactos. Eso se le llama, o se hace a través de algo que se le llama gestión y manejo. Luego tenemos que generar información para conocer el estado de la cuenca, cómo se está la cuenca y el agua, y tomar decisiones conjuntas, las mejores decisiones conjuntas. A eso se le llama monitoreo del agua y evaluación. Y la otra es la toma de decisiones, depende de que hagamos propuestas, nos pongamos de acuerdo y establezcamos reglamentos, ¿no? Entonces, para ello necesitamos acuerdos y planes. ¿Y cómo hacemos esto? Pues necesitamos ponernos de acuerdo entre la academia, los científicos, para articular los proyectos y proporcionar información, para las organizaciones de la sociedad civil, para operar acciones en el territorio y acompañar a los habitantes, las empresas para apoyar a su entorno en un contexto de responsabilidad social y ambiental, y el gobierno para operar políticas y programas de apoyo para la intervención territorial en el contexto local, ¿sí? Pero también hay una responsabilidad de los habitantes de las cuencas, es participar en la planificación, en la toma de decisiones y en su operación, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que estamos haciendo, en donde tenemos una red de monitoreo de reservas de agua que incluye a los ríos del las cuencas del Pánuco, Papaloapan, San Fernando Soto La Marina, San Pedro Mezquital en Durango, Costa de Jalisco, Usumacinta y Papaloapan, ¿sí? Y en este grupo de universidades, de centros de investigación, de organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, estamos metidos de tal manera que estamos buscando la participación social para encontrar o lograr una serie de metas que tienen que ver con con el buen manejo del agua en las cuencas, con el buen uso del agua en las cuencas, ¿sí? Y eso cómo, a partir de nuestra influencia, de la influencia que podemos tener sobre los consejos de cuenca y sobre las dependencias de los 3 niveles de gobierno. ¿Para qué? Para establecer realmente un manejo sustentable del agua. Creo que necesitamos construir un futuro diferente. Y para construir un futuro diferente, los invito a pensar en estos 4 puntos finales, ¿sí? La primera es aprender a vivir con la cantidad de agua justa, es decir, la que llueve en nuestra cuenca. No más. No tenemos que cambiar aguas de una cuenca a otra. Necesitamos aprender a vivir con la cantidad de agua que tenemos. Podemos lograr procesos de desarrollo importantes, y eso lo han demostrado muchísimos países en todo el mundo, ¿sí? Aprendiendo a respetar la cantidad de agua que se tiene, usándolo sabiamente, manejándola. Y la otra es muy importante, es valorar el agua como un recurso natural. No como un servicio, no como esa cuestión de que, pues yo tengo la llave del agua en mi casa y yo, como pago mi recibo, tengo derecho a usar lo que tenga que usar.
lo que a mí se me pegue la gana. A mí me parece que eso es considerar el agua como un servicio y no como un valor de la naturaleza que necesitamos conservar para nuestra propia sobrevivencia. Y esto me lleva también al punto número 3, que es participar como ciudadano para exigir nuestros derechos y proponer alternativas basadas en información científica y confiable. Es decir, necesitamos estar como ciudadanos informados, ¿sí? Los científicos tenemos la obligación de informarlos a ustedes de tal manera que podamos realmente entre todos formar frentes de exigencia de los derechos, de nuestros derechos. Tenemos un derecho humano al ambiente, tenemos un derecho humano al agua, ¿sí? Que necesitamos mantener esa exigencia y que de alguna manera se respeten para que nosotros podamos tener, digamos, mejores procesos de desarrollo en el futuro. Y eso, todo esto nos va a llevar también a promover nuevas formas sustentables del uso del agua, ¿sí? Necesitamos entender que todo el agua es importante, cualquier gota, y que eso constituye pensar en un futuro diferente. Gracias por su atención. Espero que estas dos fotos los inspiren. Arriba está Santa María Acapulco. Abajo es un río de Argentina, pero lo que no quiero es que lleguemos a ver este río así, ¿no? Aquí en este artículo, si ustedes lo buscan luego en internet, es un artículo que habla de cómo se secó el río. Un gran río, ¿sí? Entonces, nosotros queremos ver a nuestro río Santa María como está aquí en la época de secas y tapando todo esto con agua llena de lodo para la época de lluvias, pero así es el río, así nos mantiene vivos. Muchas gracias y feliz Día Mundial del Agua. Muchísimas gracias, doctor. Siempre muy grato escucharlo. Jóvenes, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quisieran comentar? ¿Algo que quieran preguntar? Fíjense que ayer que estuve allá en Santa María Acapulco, algo que me sorprendió muchísimo es que cuando llegué, empezamos a hablar en una reunión que tenían ahí jóvenes y adultos que están montando un vivero. Y déjenme decirles una cosa, los más interesados para proteger el río, sí, los adultos estaban interesados, pero los más interesados fueron los jóvenes, fueron los chavos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justo lo que les preocupaba allá, es que son una gente que depende del río en todo momento, es que necesitaban conservar su río. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Adelante, Guillermo. ¿Qué acciones, por ejemplo, podrá compartirnos que estén llevando a cabo otros países para conservar sus cuencas o el agua, que sea viable implementar aquí en el nuestro? Uno, por ejemplo, el mantener sano el bosque y las zonas agrícolas. Cuando me refiero sano, me refiero a controlar, por ejemplo, el suelo en su lugar, mantener el suelo en su lugar, evitar la erosión, evitar la tala, controlar los incendios, etcétera. Todo eso ayuda a que tengamos una mejor captura del agua, ¿sí? Pero digamos, en el agua en sí, o sea, eso, por ejemplo, si nosotros hubiéramos aplicado eso de una manera preventiva, y claro que nosotros lo señalamos hace varios años que tenía que aplicarse de manera preventiva el conservar toda la cuenca desde Pinal hasta Jalpan para no tener tanto asolve en la presa, ¿sí? Entonces, eso, o sea, una de las cosas importantes que hacen muchos países es prevenir. Y la otra es, por ejemplo, en muchos países ya existe la cuestión del respeto del caudal ecológico. Por ejemplo, si ahorita tenemos un caudal ecológico en el río Pánuco del 30%,
lo mejor sería que ese caudal ecológico, tal como lo se demuestran los estudios que hicimos, se suba hasta el 60 o el 70%, de tal manera que podamos resistir los efectos de cambio climático, el río siga funcionando y no tengamos un problema de un río seco, ¿no? Entonces, esa es una acción. Y la otra es, revisemos cuál es el consumo del agua. Por ejemplo, hay muchas zonas de riego. Hay unidades de riego a lo largo de la sierra. Bueno, esas unidades de riego, ¿cómo están regando? Hagámoslas eficientes en eso, ¿no? Y luego está la parte de la vivienda. O sea, ¿cuánta agua usamos? ¿No? ¿Cuánta agua usamos en nuestra casa? ¿Alguien ha medido alguna vez cuánta agua usa? ¿Sí? Necesitamos hacer una disminución de esa cantidad. Usarla sabiamente. ¿Sí? Es preferible tener un coche sucio. ¿Sí? O lavarlo con la menor cantidad de agua. ¿Mm? Ahora ya venden unas cosas que se le ponen el agua y se lavan, y además son biodegradables. Y se lava con una esponja y media cubeta de agua. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? O qué tanto preocuparnos, por ejemplo, qué es lo que sucede en nuestra comunidad, para dónde va nuestro drenaje. ¿Son eficientes las plantas de tratamiento que existen? ¿O necesitamos realmente pedirle a nuestros gobernantes que mejoren eso? Creo que el otro punto también importante es la organización como ciudadano, ¿no? Yo creo que a mí me gustó, por ejemplo, esa organización que hicieron para sacarle un poco de sedimento a la presa. Claro que, pues, a lo mejor llevar unas cubetas ayuda, pero no ayuda, o sea, no ayuda tanto como la prevención, de verdad. O sea, para sacarle el sedimento que tiene la presa de Jalpan se necesitan muchísimo dinero, y maquinaria y muchísimas cosas que ya ahorita es imposible hacer. Más bien necesitamos prevenir todo eso, ¿no? Entonces, prepararnos. A nivel de las casas, por ejemplo, algo que es importante puede ser la captura de agua de lluvia. Yo les puedo decir que tenemos un centro de capacitación en Cuencas aquí, cerca de Querétaro, en donde hacen algo que no hace nadie en la ciudad, ¿sí? Las personas de esas comunidades donde estamos trabajando reusan el agua 3 veces. ¿Cómo ven? La misma agua que les llega la reusan 3 veces. Ellos ya recuperaron el valor del agua, ¿sí? Entonces creo que eso se puede lograr, pero necesitamos ponernos a trabajar y a ser más conscientes en términos de ciudadanos. Y creo que esas son cosas que se han hecho en otros países. Hay muchos países que la presión ciudadana hace que se cuide el agua, ¿sí? Es una cuestión que va creciendo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor, no sé si pudiera comentarnos o explicarnos el riesgo en que, bueno, nos encontramos pues de perder pues el agua que tenemos aquí en esta zona y que está pues en miras, ¿no? De irse a las ciudades más grandes, cercanas, ¿no? Sí, fíjense que la amenaza está ahí. La amenaza está ahí. Tenemos un río caudaloso y necesitamos de alguna manera que medir el agua que estamos usando, medir el agua que está realmente produciéndose en la sierra, para tener una idea clara de cuánto podríamos mandar a otras ciudades sin necesidad, o sea, sin poner en riesgo lo que nosotros tenemos en la sierra. Me parece que puede ser posible, pero fíjense, por ejemplo, un detalle que es muy, muy importante. Los estudios de disponibilidad que se hacen de cuánta agua hay en una cuenca se hacen utilizando el promedio anual. Si ustedes se dan cuenta y han visto cómo corre el río Santa María cuando estamos en época de lluvia,
ustedes se darán cuenta que cuando está en época de lluvias corre una cantidad de agua impresionante. Pero en la época de secas, que son 6 u 8 meses del año, ¿sí? No corre tanta agua. Tanto que nos podemos ir a meter a bañar y hacer todo eso. Hay 3 o 4 meses en época de lluvia donde no podemos ni poner un dedo ahí, ¿sí? Entonces, el problema está en que en la época de lluvia tenemos una gran cantidad de agua. Si hacemos esa cantidad de agua y la promediamos con la época de secas, ¿cuánto nos sale en promedio? Pues nos sale un promedio muy alto. Y ese promedio alto, si nosotros lo aplicamos en la época de lluvia, para llevárnoslo a otro lado, pues resulta que secamos todo. Perdón, la época de secas. Si lo aplicamos en la época de lluvias, quitamos una parte del agua. Pero si lo aplicamos en la época de lluvia, pues secamos todo, ¿no? O sea, ese es un problema de la manera en que se mide el agua en nuestro país. Entonces necesitamos medirla mensualmente para saber, a ver, en enero, ¿cuánta agua tenemos en el río? Y de esa agua, ¿cuánta se puede ir hacia otro lugar? ¿Sí? En febrero, en marzo, abril, así, mes por mes. Y considerando, claro, datos de muchos años para tener una idea de cómo está, porque hay años que llueve más, hay años que llueve menos, entonces para no equivocarnos hay que hacer nuevos cálculos, ¿no? Y ese es un riesgo. Y yo creo que la única cuestión aquí es que empezar a organizarse, empezar a tener información, a solicitar información. Yo puedo hacerles llegar toda la información ahí al Campus Jalpan de lo que son los decretos, de lo que son toda la información oficial que ha venido saliendo, de la información que hicimos, por ejemplo, de los estudios que hicimos para la CONAGUA, para el Banco Interamericano de Desarrollo y para la WWF, en donde determinamos el caudal ecológico y todo eso, y podemos ir pues haciendo esfuerzos de divulgar buena información, certera, ¿sí? E ir empezando a dialogar con las autoridades para ver qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Para que las cosas sean más justas, especialmente para la sierra. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, una pregunta? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, no sé si sepa acerca del problema del río Santiago. En Jalisco. Ajá, que está sumamente contaminado por residuos industriales. Bueno, yo estaba investigando que están haciendo estrategias para poder salvar el río. ¿Usted cree que sí pueda salvarse? Sí se puede acabar con el problema. Yo les voy a contar 2 casos. Uno de ellos es el río Támesis. El río Támesis se origina en la mitad de Inglaterra y pasa, en la mitad de su recorrido, pasa por la ciudad de Londres. A finales de 1800, la contaminación sobre el río era impresionante. Impresionante. No se imaginan la cantidad de... O sea, era un río de porquería. El gran río Támesis. Es más, los estudios que habían hecho, por ejemplo, gentes que trabajaban con peces, habían detectado que de las 200 y tantas especies que había en el río en 1700, a finales de 1700, porque desde entonces los ingleses estudiaban todo, ¿sí? Resulta que solamente había 3 en el río, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Pues de repente se pusieron las pilas y formaron algo que se llama la Autoridad Nacional de Ríos y empezaron a trabajar sobre las cuestiones de contaminación, las leyes, esto, lo otro, todo. Y actualmente el río Támesis tiene 190 especies de peces, ¿sí? No es una calidad óptima, pero es una calidad muy aceptable, ¿sí? La otra, el río Rin en Alemania, también. Alemania siempre ha sido una potencia en términos de producción industrial y producción industrial pesada,
pesada, muy pesada. Entonces tenían una cantidad el río también era una porquería y todo. ¿Y saben qué hicieron? Le dijeron a todas las industrias, tú tienes derecho solo a usar el agua, no que viene de arriba, del río arriba, sino la que tú estás liberando río abajo. Es decir, el agua que tú liberas, si está cochina, esa es la que vas a usar en tus procesos industriales. Ah, no, pues entonces todo el mundo se puso las pilas y una ley muy sencilla hizo que el río se recuperara. Bueno, les voy a poner un caso. No se ha recuperado el río todo en la totalidad, pero esto les va a dar una idea de cómo pueden suceder las cosas. El río San Juan se originaba hasta allá arriba en Amealco, pero de alguna manera les voy a contar lo que pasa después de que está la fábrica de Kimberly. Kimberly pues, es una industria papelera que contaminó durante muchos años el río San Juan, pero ahora ya no lo contamina. Bueno, sí lo contamina, pero que el agua que libera, aunque es limpia, la libera con ciertos grados más de temperatura. Es decir, 5 grados más de temperatura, pero sale limpia. ¿Por qué? Porque, y además ya usa muy poca agua, porque ahora tienen plantas de ciclo cerrado, ¿sí? Y entonces eso hace que prácticamente no contamine mucho, salvo la parte térmica, ¿no? Pero después de la planta de Kimberly, el río viene más o menos bien y de repente entra por ahí por donde está el Burger King y la central de autobuses, y ahí se ensucia un montón y luego entra a la ciudad y ahí se ensucia más porque hay un montón de drenajes que desembocan ahí, y cuando sale de la ciudad resulta que pues entran todas las cosas de las mezclillas y de todas las textiles y todo eso, y se vuelve como si fuera una nata de cemento líquido, ¿sí? Que no vive en nada, ahí no hay ni un solo bicho. 30 kilómetros después de recorrido del río, antes de llegar al geyser, que es un manantial ahí termal, resulta que en el río encontramos muchísimas especies de peces. Es más, les voy a decir algo, esas especies de peces que estaban en el río desde 1934, una cosa así, que fue el primer estudio que se hizo ahí con un ictiólogo que se llamó Fernando de Buen, esas especies de peces están ahora en un pequeño manantial, en una zona privada que está atrás de la central de autobuses. Es decir, un pequeño manantial alberga todas las especies de peces del río. Si nosotros limpiáramos todo el río y le metiéramos agua, les aseguro que el río se vuelve a recuperar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Los ríos se pueden ensuciar muchísimo, pero tienen una capacidad muy importante de autodepuración. Entonces, basta con que los dejemos correr y dejarle de arrojar multitud de porquerías para que los ríos se recuperen solos. ¿Sí? Entonces, el río Santiago, ¿qué necesita? Pues si se logra detener a las empresas que están arrojando sus cosas ahí, les aseguro, el río Santiago en 2 o 3 años está prácticamente recuperado simplemente por el caudal que tiene. ¿Sí? Pero lo que necesitamos es quitar esos procesos de contaminación. Y bueno, ahí Alemania nos muestra una manera, ¿no? O sea, usas en tus fábricas y en tus industrias el agua que estás sacando tú. Simplemente. Entonces, ¿de qué hay alternativas? Hay alternativas. De que los ríos son susceptibles de salvarse, de autolimpiarse, también, ¿sí? Entonces, creo que lo que necesitamos es actuar. ¿Alguna otra duda, pregunta? En la presentación que les voy a enviar a la maestra Edith, le viene mi correo, si quieren escribirme o lo que sea por alguna duda o por incorporarse ahora a lo que vamos a trabajar en la sierra, justo ahí en el Santa María 2, como WAC, nos va a tocar trabajar en esa zona y estamos yendo seguidos. Si alguien quiere platicar o lo que sea, pues adelante, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor. Pues estamos ahí, al pendiente. Igual, pues también invitar a los estudiantes, para sumarse a unas actividades que pues por aquí el doctor nos va a hacer favor de sumarnos al equipo. Y y pues ya más adelantito les daremos también información. Igual los estaremos invitando pues a demás actividades, ¿no? No sé, igual si nadie tiene alguna otra duda. ¿No, nadie? Bueno, si no es así, y pues bueno, igual vamos a poner a disposición los datos del doctor Raúl, y también pues igual cualquier otra cuestión, pues pueden comunicarse aquí con nosotros en el área de biblioteca, en el centro de investigación, y pues con gusto podemos también ayudar a contactar al doctor Raúl. Doctor, pues agradecerle mucho su tiempo, el compartirnos estas experiencias, y pues de antemano le comentamos pues que esperamos tenerlo seguido por aquí. Y Gracias. pues este es un reconocimiento que le vamos a hacer llegar de manera física, pues agradecerle pues por la presentación, por su tiempo y sobre todo por toda la experiencia que nos comparte. Muchas gracias a ustedes por invitarme y estoy a su disposición. Bueno, pues agradecerles a todos también la paciencia por nuestro detalle técnico. Sí. Pues comentarles, ¿no? El doctor es una persona bastante comprometida y evidentemente se desconecta, ¿no? Entonces, para darnos el 100% y pues también por eso no podíamos contactarlo de forma rápida, ¿no? Sí. Pero bueno, todo muy bien. Y pues bueno, reiterarle el agradecimiento y a la vez invitar a todos. Vamos a tener una charla también a las 4. Nos va a acompañar el maestro Eduardo Amador. También pues ha sido colaborador y fue estudiante precisamente del doctor Raúl. Y posteriormente vamos a tener también algunos talleres guiados por el licenciado Nicandro. ¿Sale? Entonces los invitamos, es este mismo link, lo único pues hay que seguirlo pues en el horario indicado. ¿Sale? Muchas gracias. Nos vemos a las 4. Gracias a todos.